8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestras siguientes invitadas, la economista Rosa Matilde Guerrero, quien hasta hace poco estuvo en la Superintendencia de Bancos. Ella ha sido funcionaria internacional, y la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, integrante de la Mesa de Estudios de Seguridad Social, que viene entregando su aporte durante los últimos años, y lastimosamente en el Seguro Social ecuatoriano no hay un proceso estable que permita dar certidumbre en el plazo inmediato del Seguro Social ecuatoriano. Cada vez que hay algún análisis político, lo que se hace, como hace pocos días se abordaba de manera politiquera en la Asamblea Nacional el tema del Seguro Social, y allí uno de los integrantes que forma parte de la crisis, no de la solución de la crisis, como es el representante de los empleadores ante el Consejo Directivo, igual que el representante de los trabajadores, que son parte de la crisis, no de la solución, que están en funciones prorrogadas por años y que no han podido, por lo menos, corregir el rumbo del Seguro Social. Ya planteaban que el Estado, en la enorme deuda que tiene no cuantificada, no hay auditores en el Seguro Social, esa enorme deuda, que se pague con el Banco del Pacífico. Así de fácil se dijo que le pague con el Banco del Pacífico, cuando el IES ni siquiera ha podido controlar y manejar de una mejor manera el banco del IES, el BIES. Esa es la realidad que estamos viviendo. Quisiera empezar con la economista Rosa Matilde Guerrero. ¿Cómo afrontar? ¿Cuáles son las salidas? Con un hecho último. Esta mañana, a las 11:30 de la mañana, está previsto en la ciudad de Guayaquil, ni siquiera en Quito, en la ciudad de Guayaquil, se va a presentar en la gobernación del Guayas la firma del decreto gobernabilidad del IES. ¿Qué pudiera hacerse, qué debiera hacerse, economista Rosa Matilde Guerrero, con esta enorme crisis que cada vez se deteriora más por las cifras que se evidencian, fondos de pensiones, fondos de salud, etcétera? ¿Qué hacer y cómo darle certidumbre en el manejo de la crisis del Seguro Social? Muy buen día a Rosa Matilde. Buenos días, Miguel. Un gusto saludarle, y además saludarle como un ciudadano más. Un gusto saludar a todos sus radioescuchas, y por supuesto a Patricia. Un gusto compartir con usted, Patricia, esta entrevista, este momento. En primer lugar, simplemente para tratar de redondear en una visión un poquito macro, y inmediatamente voy. Yo creo que la situación del problema de la seguridad social del régimen general, me parece que hay que verlo como un tema del BIES-IES, porque se trata de un solo grupo. El BIES-IES es un conjunto único, y compartiremos esto con usted, Miguel, y con Patricia, que tiene, a mi juicio, 4 graves problemas estructurales, porque los problemas del BIES-IES son estructurales. El primero y fundamental, una insostenibilidad financiera, lo cual produce y genera, ¿no es cierto?, un tema de fondo, que es el ahondamiento de un problema de déficit fiscal, un problema de inequidad intergeneracional y con la propia población en general ecuatoriana, porque vamos a tenernos que hacer cargo de ese tema. Y luego lo que acaba de mencionar usted, Miguel, una falta de gobernabilidad, es decir, un mal gobierno corporativo. Y qué bueno, esto que se vaya a firmar, habrá que verlo en qué contexto, la mejora del buen gobierno corporativo. Pero esa mejora del buen gobierno corporativo, desde mi punto de vista, ¿cuáles son los ejes que debería tener? Porque todo esto debería venir por un fortalecimiento de la ley de la seguridad social, que debería tener justo qué cambios en el tema financiero, que fortalezcan el tema de la
sostenibilidad financiera del IES, que solucionen el tema de la deuda fiscal que está incrementando, el tema de la inequidad intergeneracional y, por supuesto, el gobierno corporativo. Un gobierno corporativo que debería mejorar el buen gobierno del IES-BIES, que debería, a mi juicio, ser un único buen gobierno, que entre otras cosas, por ejemplo, haga que las inversiones que se hacen de los fondos que ponemos todos los afiliados y los empresarios se inviertan actuarialmente, es decir, por ejemplo, a una tasa que permita esa rentabilidad en el mediano y largo plazo que requieren nuestras pensiones. Es decir, por ejemplo, si usted invierte en bonos o en créditos, esa tasa debería permitir recuperar esas inversiones. Luego, con mucho gusto, me permitiría entrar en esta tertulia con usted y con Patricia a decir qué significa, ¿no es cierto?, la inviabilidad financiera, qué significa ese profundizamiento de la deuda fiscal, la inequidad, etcétera. Temas que, por cierto, han sido descritos con mucha claridad desde mayo del 2019 hasta que salimos de la superintendencia en sendos informes que lamentablemente no pueden ser descritos aquí a profundidad porque por el artículo 72, Miguel, que usted conoce y que también conoce Patricia. Pero sí describir estos temas que además han sido descritos por varios estudios del propio Banco Mundial, del BID y con los aportes de la superintendencia, un estudio que está colgado en la página web de la superintendencia desde diciembre de 2019, desde diciembre, del 2021. Disculpen que me haya extendido. Bien, vamos a profundizar lo que usted señala sobre la inviabilidad financiera del Seguro Social si no se toman los correctivos. Bienvenida a la doctora Patricia Borja de la Mesa de Estudios de Seguridad Social. Siempre periódicamente nos da su valioso aporte. Doctora Borja, ¿cómo enfrentar en estos momentos? Hay un nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, pero las mismas cabezas al interior. No ha habido cambios profundos. Lo único que pasa es el tiempo y esto complica más las cuentas del Seguro Social ecuatoriano. Sigue la corrupción, el mal manejo en el sector de la salud, drama porque no hay los insumos en el Seguro Social. Déjeme comentarle, una paciente, averiguábamos este fin de semana para esta entrevista, una paciente que tiene un problema de una enfermedad catastrófica, fue al Seguro Social, al HCAM, un reconocido hospital. Fue con su prueba de orina y le dijeron no hay los insumos, por tanto le vamos a hacer el chequeo, pero esa prueba bote en el tacho de basura. Algo inadmisible. Eso no era el Seguro Social, ha llegado a tal deterioro. ¿Cómo enfrentar esta crisis del Seguro Social? Doctora Patricia Borja, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para toda la audiencia, primero para usted. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto también un saludo para la economista Rosa Matilde Guerrero. Es un gusto compartir este espacio y también saludo nuevamente esta iniciativa de usted, Miguel, de abordar o de propiciar el espacio para abordar esta problemática que lamentablemente, como he mencionado en algunas ocasiones, aun cuando reviste gran importancia porque la garantía del derecho a la seguridad social es uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano, de acuerdo con la Constitución, pero que lamentablemente en la práctica no se evidencia como un tema o no se le ha dado la importancia que realmente tiene la discusión de esta temática. Ahora, usted me preguntaba qué hacer frente a toda esta situación. Y primero y me permito mencionar que hay un problema, como usted lo señalaba al inicio de la entrevista, en la gobernabilidad de la institución, comenzando por el máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay varios cuestionamientos a lo largo de todos estos años en torno al rol del Consejo Directivo, tomando en consideración las atribuciones y las competencias
competencias del Consejo Directivo como máximo órgano de gobierno en cuanto a la regulación, a la administración como tal, o para la administración como tal de los seguros a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también en cuanto a la fiscalización de todos los actos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en esta problemática, muchos de estos cuestionamientos parten, como usted lo señalaba, de esta falta de renovación de los dos representantes que están prorrogados en funciones desde el año 2016, en este caso el representante de los asegurados y el representante de los empleadores. Lo único que ha cambiado, y sí de forma muy constante, es el representante del Ejecutivo. En este mismo periodo presidencial, como usted lo señalaba, ya estamos frente al tercer representante en el Consejo Directivo por parte del Ejecutivo, pero los otros dos representantes se mantienen, permanecen, y con varios cuestionamientos en torno a su accionar, a sus actuaciones, pero también en cuanto a la legitimidad de sus actuaciones. Muchas organizaciones de empleadores y de asegurados señalan no sentirse representados precisamente por quienes están como sus representantes en el Consejo Directivo. Y una de las posibles salidas, porque esa era la temática o es la temática de esta entrevista, yo me permito recordar que en mayo de este año 2022, el anterior representante del Consejo Directivo, del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, remitió una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que se analizara la viabilidad de llevar a cabo la renovación de los dos representantes y de sus alternos en el Consejo Directivo. Esta carta la remitió al Consejo Nacional Electoral y el CNE dio una contestación favorable al entonces presidente del Consejo Directivo, el economista Francisco Cepeda, en el sentido de que sí es posible renovar el Consejo Directivo, realizar las elecciones para la designación del representante de asegurados, de empleadores y sus alternos, pero le solicitó que remitiera los listados de empleadores y de asegurados para continuar con la convocatoria a los colegios electorales. Y al menos de acuerdo con lo que consta en la información presentada por el medio de comunicación Primicias, hasta este momento el IES no ha dado contestación a esa solicitud de información remitida por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a mí me parecería que sería muy importante que el actual representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, puede ser a lo mejor no lo ha analizado o lo conozca, o no sé si tenga conocimiento sobre este particular, pero sería muy importante que dé contestación al Consejo Nacional Electoral, porque a la par en la Asamblea Nacional no se evidencia alguna acción, alguna medida para propender a la aprobación de una reforma al artículo 28, que en este caso es el artículo que hace referencia a la conformación del Consejo Directivo en cumplimiento de la sentencia de 2016 de la Corte Constitucional. Y si bien creo que esta renovación, tomando en cuenta este particular de la carta remitida por el economista Cepeda, no va a ser la panacea para la situación de la institución, en algo sí puede lograr mejorar la problemática en torno a estos cuestionamientos sobre la legitimidad de los representantes en el Consejo Directivo. Claro, como bien ha dicho doctora Patricia Borja, no hay legitimidad, pero lo curioso es que los vocales van a la asamblea de ingeniero César Rodríguez, del doctor Luis Clavijo, y dicen, sí, queremos irnos. Pero no hay, desde el mismo IES no facilitan, como usted bien dice, no facilitan el proceso para renovación. Es decir, quieren irse, pero no quieren irse, por un lado. Y por otro, al interior del Seguro Social no hay esa voluntad. Mientras permanecen, ¿por qué no cambian al menos aspectos tan básicos, tan fundamentales, que no se lo ha hecho, sea en el tema de salud, sea en el tema de abordar la proyección del fondo de pensiones? No hay. Incluso estos delegados están deslegitimados, bien dice doctora Borja, porque ni las cámaras de la producción
ni el sector de los trabajadores están de acuerdo con estos delegados. No emiten informes a las cámaras de la oposición, no entrega este señor César Rodríguez, no entrega informes. Entonces, en la práctica, perdónenme la expresión, están haciendo lo que les da la gana, jugando con un sistema que debiera ser sagrado en una sociedad como el Seguro Social. ¿Qué hacer entonces, doctora Borja? Sobre esta consulta que me acaba de realizar, yo lo que le puedo mencionar es que me parece que es algo muy importante que se llegue a materializar esta renovación de los dos representantes en el Consejo Directivo, porque la normativa lo permite. Lo que lamentablemente no ha ocurrido es que no ha habido esa voluntad desde hace varios años para poder renovar. Sí, en muchas ocasiones el ingeniero Rodríguez señalado en la Asamblea Nacional que están predispuestos o tienen toda la disposición para que más bien se apruebe el proyecto de ley y poder renovar el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también en el caso de la solicitud presentada por el economista Cepeda, él no estaba de acuerdo. Y hay un oficio remitido al Consejo Nacional Electoral de parte del ingeniero César Rodríguez, en el que él señala que no es viable que se realice la renovación. Hay un error realmente de interpretación y de revisión de lo que está previsto y desarrollado por la sentencia de la Corte Constitucional del año 2016. Pero concretándome a lo que usted me consultaba, yo creo que en la institución ha habido una gran inestabilidad, comenzando por el representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES. No ha habido una adecuada planificación en el corto, en el mediano y en el largo plazo, precisamente porque generalmente, como también lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, una vez que se produce un cambio en la representación del Ejecutivo, esto tiene un impacto o una incidencia en los cargos administrativos de la institución, el director general, los directores de los seguros especializados. Entonces, no hay una continuidad en la planificación, no hay los perfiles más idóneos. Esto también lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo. Claro, no se puede generalizar, pero hay muchos casos en los que no existen los perfiles más idóneos en la institución. Y además de eso, también yo veo con mucha preocupación que hay muchas sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha dispuesto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la implementación de varias medidas. Hay una sentencia de septiembre del 2021 en la que se le dispuso al IES capacitar a los funcionarios para brindar una adecuada atención a los usuarios del sistema de seguridad social. También se le dispuso reformar la normativa para generar procedimientos más ágiles para el cobro de las obligaciones patronales. También le dispuso la tipificación de infracciones y sanciones en las que podrían incurrir funcionarios frente a la falta de debida diligencia o negligencia en la persecución del cobro de las obligaciones patronales. También le dispuso otras medidas como realizar una auditoría respecto de las obligaciones patronales pendientes, de las deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hasta el momento no se ha evidenciado, al menos de lo que consta en la Corte Constitucional en su página web, no se ha evidenciado un cumplimiento de todas estas medidas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, también hay que analizar en esta situación el rol de los otros entes, de los entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para verificar también el cumplimiento y dar un seguimiento para que se cumplan todas estas medidas, porque todos los funcionarios en este caso están sujetos a la normativa, no pueden hacer ni más ni menos de lo que la ley o la normativa en este caso les permite, pero vemos que hay muchas falencias en torno a esta situación y varios incumplimientos de parte de la institución también. Vuelvo con la economista Rosa Matilde Guerrero. Nos decía que nos va a ilustrar sobre el tema de inviabilidad financiera con algunos ingredientes. Hay expertos como el doctor Rodrigo Ibarra, un reconocido actuario, que decía hace poco aquí en la revista de Opinión Democracia que se necesitan reformas urgentes, que aquí los políticos, que son los que hacen las reformas, no han entendido la verdadera crisis que tiene el Seguro Social y que lo más grave es la sostenibilidad. ¿Cómo darle sostenibilidad en estas condiciones, economista Rosa Matilde Guerrero?
Sí, gracias Miguel por su pregunta, pero solamente te quisiera regresar sobre algo que dijo Patricia que me parece muy importante y que lo mencionó usted de forma reiterada. Sin duda alguna que los cambios que en su momento se propuso y lo propuso el expresidente del BIES, que estuvo alrededor de 2 meses, me parece, en la presidencia, ¿no es cierto? Se refiere al ingeniero Jorge Madera. Jorge, sí, Sí, efectivamente. y un reconocido técnico que conoce del tema. Evidentemente, pero bueno, eso ya es cuestión justamente del directorio y de los temas políticos, mi querido Miguel, ¿no es cierto? Y usted conoce bien mi trayectoria, que de política ni soy, ni ese ha sido mi recorrido, usted conoce muy bien. Entonces, Jorge, lo que propuso es correcto. Sin embargo, yo sí quiero reiterar que desde mi punto de vista, un cambio únicamente, y quiero mencionarlo aquí, únicamente del cuerpo directivo, sin los otros cambios estructurales, eso quisiera ver desde mi punto de vista técnico, sin una solución a la viabilidad, a la inviabilidad financiera del seguro social, que además, vuelvo y repito, hay que verlo como el IES-BIES. Si usted recuerda, mi querido Miguel, y para quienes nos escuchan, Patricia evidentemente aún no debe haber nacido, hace 14 años, bueno, tal vez era muy pequeña, ¿no es cierto? El BIES era parte de la propia caja, es decir, como cualquier seguro social tiene una fuente de inversión o un espacio para invertir, donde se invierte o directamente o a través de terceros, pero de acuerdo a la tasa actuarial. Pero no es necesario tener un banco, ¿sí?, con toda la estructura y los costos que esto tiene, ¿ok? Pero hay que verlo, yo creo, en conjunto, porque cuando nos olvidamos, Miguel, de verlo en conjunto, BIES, nos olvidamos también de los costos y de lo que esto significa al verlo por separado. Luego de la inviabilidad financiera, donde sí quisiera la prueba de que es inviable, insostenible financieramente el IES-BIES, si es que me permite, Miguel, es un indicador, yo creo que muy simple, que lo tenemos aquí, que relaciona y está en la página web de la Superintendencia de Bancos. Entre los cambios que se logró hacer es tener esta información al día, ahí lo pueden ver los ciudadanos, una relación muy simple, la relación afiliados para pensionistas, que desde el 2019 y desde antes, pero desde el 2019 la tasa, ¿no es cierto?, la relación ha ido en un decrecimiento permanente. Esto usted lo encuentra en la página de la Superintendencia y uno lo puede dividir y lo saca. Esto da cuenta de la debilidad estructural, de una debilidad estructural del financiamiento, porque los aportes que hacemos, tanto los empleadores como aquellos que somos los afiliados, sí, no cubren, son más que insuficientes para todos los beneficios que se han ido generando. Los beneficios son crecientes sin las fuentes suficientes de financiamiento. Más aún, y Patricia no me dejará mentir, ni quienes nos están escuchando, más aún después de la ley del 2015. Esto trae un grave problema que se ve en el segundo problema que estaba mencionando, un grave problema de sostenibilidad fiscal. ¿Por qué? Porque como están diseñados nuestros seguros, el de salud, ¿no es cierto?, pero sobre todo el de invalidez, vejez y muerte, y peor si le sumamos el seguro de campesino y los otros seguros, el de trabajo, pero sobre todo el de invalidez, vejez y muerte. El diseño de nuestro seguro de invalidez, vejez y muerte tiene problemas estructurales. ¿Y qué problemas estructurales tiene, Miguel? ¿No es cierto? Es un diseño paramétrico, que aquí vemos los problemas estructurales que tiene, ¿sí? La tasa de cotización que tenemos, sí, en términos reales,
está alrededor del 18%. En términos nominales decimos 20, no importa, está muy bien, 20, 21, pero miren dónde están los otros países de la región. Sí, mire dónde está Europa. Entonces es una tasa en general baja. Claro, si comparamos con los servicios, todo el mundo dice es muy alta. Es muy alta, ¿por qué? Porque los servicios son muy malos. Entonces está bien que digamos que es una tasa alta. Sí, pero ¿cuál es el otro problema que ha generado este déficit profundo fiscal? El decremento de la tasa de fertilidad, ¿no es cierto? Pero además el incremento de la esperanza de vida. Entonces, todos estos elementos es obvio que han llevado a una insostenibilidad financiera, ¿sí? Pero además a profundizan cada vez más el déficit fiscal, es decir, la deuda del fisco contra, ¿sí?, lo que le debe al IES siempre será creciente. Si no hay una solución de fondo. ¿Y cuál es la solución de fondo? Si bien lo que ha dicho Patricia, si bien lo que propuso nuestro ex colega presidente del IES y las soluciones que entiendo que está dando el actual presidente del BIES y por supuesto yo creo y estoy convencida, liderado por la Presidencia de la República, tienen que ser soluciones de fondo. ¿Qué soluciones de fondo, Miguel? Y lo hemos hablado, por supuesto, con mi doctor Ibarra, con quienes compartimos estos temas de la seguridad social desde hace rato. Son soluciones de fondo, no solo temas de la gobernabilidad. Las soluciones de fondo tienen que pasar por una reforma estructural de la seguridad social, y Patricia creo que estará de acuerdo conmigo, que le den sostenibilidad, Pati, en el largo plazo. ¿Qué es esto? Si bien es el 30% de la población, pero ese 30% de la población hay un hueco fiscal que tendrá que ser recogido en general por el resto de la población, porque ese hueco, sí, que genere el IES y el BIES o la seguridad social, sí, no solamente da servicio a quienes aportan, sino a un resto de la población. Este es un problema del país. Entonces, tendrá que acarrear algún tipo de impuesto al consumo, ¿sí?, para pagar al resto de la población que se envejece y no puede caer en pobreza, ¿sí?, alargar algunos años a quienes se jubilan posteriormente y, como digo, algún tipo de impuesto para cubrir un déficit fiscal que, como se observa acá, es creciente y no puede ser solucionado si no es con una decisión de fondo. Y eso yo creo que aquí vemos, ¿no es cierto?, el azul, ¿sí?, es lo que tendría que ir pagando el Estado, y el tomate, la deficiencia del IBM, porque hay un problema estructural. Entonces, estas soluciones también creo que hay que ponerlas en el tapete. Por supuesto que hay un tema de gobernabilidad, pero creo que es el momento, Miguel, y me imagino que Patricia, como técnica en este tema de la seguridad social, donde debemos sentarnos como ecuatorianos a discutir un tema de fondo, sí la gobernabilidad, sí el tema de quiénes son los directores, por supuesto, sí el tema de las auditorías. Y en eso, como acabo de decir Patricia y como acabo de decir Miguel, yo tengo el artículo 72, pero desde la institución en la que estuve se tomaron decisiones, y decisiones muy firmes. Creo que Patricia y los señores expresidentes y presidentes actuales del BIES saben muy bien qué decisiones se tomaron desde la Superintendencia de Bancos, y con mucha claridad durante estos 3 años que estuvimos ahí, al menos hasta julio del 2022. Como siempre se ha actuado, Miguel, y usted lo sabe, técnicamente y con mucha claridad. ¿Cuáles? Que llevaron, por ejemplo, y esto sí se lo puede decir, ¿no es cierto?, a que se clarifique en línea y importante, con técnica, en el caso del BIES, la gestión de la cartera, de las coactivas, de los fideicomisos, ¿no es cierto?, del cobro de todo lo que lleva a mejorar la tasa de rendimiento actuarial para pagar el IES, porque esos recursos del BIES son del IES.
cosa que no es fácil porque se necesita en el largo plazo una reestructura importante. Y en el IES, eso quiere decir el cobro también de las coactivas, de las pensiones, un buen core bancario, etcétera, etcétera. Por eso comparto con usted que todo esto tiene que comenzar, por ejemplo, por una auditoría externa clara, donde se define, entre otras cosas, la viabilidad financiera de estas dos instituciones. Vuelvo con la doctora Patricia Borja. Si aquí nos ha ilustrado la economista Rosa Matilde Guerrero sobre la necesidad de cambios estructurales, soluciones de fondo, el problema cuando uno se compenetra, doctora Borja, se evidencia, por ejemplo, al actual director general del Seguro Social, al doctor Diego Salgado. Le preguntábamos hace poco aquí en la revista de Opinión Democracia, bueno, entre los tantos problemas, ¿cómo van a resolver los montos de las deudas, tanto el Ministerio de Finanzas que le debe por el asunto de salud, cuanto del Seguro Social hacia los prestadores de servicios? Bueno, ni siquiera hay auditores, y lo confesó, lo dijo Diego Salgado, que para octubre van a tener auditores, es decir, perdón la expresión, Dios mío, ¿en qué estamos? O sea, no hay ni auditores para establecer. Por favor, voy a ilustrar con el audio del director general actual, Diego Salgado. ¿Por qué no se tiene, no hay posibilidad de tener permanentemente auditores externos? Porque ese ha sido quizás... Claro, ese es un problema que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué es que las administraciones anteriores no hicieron caso inclusive a la ley, pues? ¿Por qué no hicieron? Porque el artículo 25 habla de auditorías de salud externas, también externas. ¿Por qué insistieron? Si la ley de 2021 demanda que tienes que contratar auditorías médicas, no estoy hablando de facturación, médicas, externas, ¿por qué no se lo hizo? ¿O por qué no se lo ha hecho? Si parte de la deuda, parte de la gran deuda, es porque el IES históricamente también no ha hecho las auditorías de facturación. Eso dijo, y ya señaló que para octubre se espera tener ya a los auditores. Doctora Patricia Borja. Ciertamente, como lo señala y lo que se desprende de la intervención del señor director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es que lamentablemente en la propia institución, primero, no, y como también lo han señalado los entes de control, específicamente en este caso me voy a referir a un informe presentado y publicado que consta en la página web de la Contraloría General del Estado sobre un examen especial a los estados financieros del Seguro de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De este informe realmente lo que se señala y se evidencia es que no hay un adecuado manejo de la información, no hay una adecuada calidad de la información sobre todo lo que pasa en la institución. Y esto tiene una repercusión al momento de pensar o plantear la posibilidad de discutir sobre la real situación de la institución y sobre los cambios estructurales que, como señalaba la economista Rosa Matilde Guerrero, se requiere para la institución. Porque claro, hay varias medidas que pueden ser adoptadas sin necesidad de reformas legales por el propio Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero claro, no se desconoce que hay varios problemas estructurales en la institución que ameritan de una reforma a la Ley de Seguridad Social. Pero para discutir sobre esta situación, ¿cómo puede hacerse una discusión, un tratamiento sobre esta situación si el IES no presenta una calidad de información adecuada a la población? Si hay varias omisiones de parte de varios funcionarios de la institución, porque el director general de la institución señalaba que ¿qué habrá pasado con otras administraciones que no han tomado las medidas necesarias para contar con los respectivos auditores y que, de acuerdo con lo previsto con el artículo 125 de la Ley de Seguridad Social, se cumplan todos estos procedimientos para contar con las cifras exactas respecto de las atenciones médicas? Entonces hay también omisiones de varios funcionarios de la institución, pero ¿qué es lo que ha pasado con quienes deben controlar? Con el director general, que tiene esta misión también
también de remover inclusive a los funcionarios. ¿Qué pasa con la aplicación del artículo 101 de la Ley de Seguridad Social, que dispone todos estos particulares que en caso de inobservancias e incumplimientos de lo previsto por la Ley de Seguridad Social o incluso actuaciones contrarias que contravengan a la Ley de Seguridad Social por parte, por ejemplo, del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en cuanto a su rol de fiscalización de la institución? Entonces, yo sí veo con mucha preocupación y nuevamente insisto que a lo largo de todos estos años ha habido una serie de barreras para tratar esta problemática. Una de ellas es justamente esta falta de información actualizada, precisa, también esta falta de confianza en la adecuada administración de la institución, precisamente por administraciones pasajeras, en algunos casos poco técnicas, también por una serie de omisiones, por esta falta de planificación, de estabilidad en la institución, pero también ha habido una barrera económica que parte también de esta falta de información, porque si a las personas, a los ciudadanos, no nos presenta la propia institución cuál es la situación real de la entidad, cómo se puede discutir y cómo se pueden asimilar los cambios que se requiere para la sostenibilidad de los distintos seguros administrados por la institución. Es algo bastante complicado porque lo que generalmente se presenta, yo le escuchaba en algunos espacios al señor director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que por ejemplo señalaba que la situación del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES es bastante óptima, que se pueden realizar cambios, decía sí, pero en general la situación es bastante buena. Eso es lo que señalaba. Y realmente de acuerdo con, al menos con el último estudio actuarial, el más actualizado, que tiene corte diciembre del 2018 y que está publicado en la página web de la institución, la situación no es la más adecuada, no es la más idónea. Hace falta la discusión y la implementación de varias medidas para abordar temas como la dinámica demográfica, por ejemplo, que eso es algo que tiene una gran incidencia en esta temática específicamente del seguro de pensiones, por ejemplo, la situación de la informalidad estructural del empleo como tal, que es otro tema que también tiene una gran incidencia en la situación de la seguridad social. El cambio tecnológico de las formas tradicionales del trabajo es otro aspecto que también amerita que sea discutido, pero si no hay una información y de parte también de los funcionarios de la institución se presenta una realidad como que no hiciera falta la adopción de ningún cambio, que la situación es la más idónea, las personas no van a aceptar cambios que se requieren, cambios estructurales a la situación de los distintos seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo señalaba la economista Rosa Matilde Guerrero, ha habido varias reformas legales, lamentablemente, que no han contado con los debidos respaldos financieros y que más bien le han atribuido mayores obligaciones a la institución, en otros casos le han quitado fuentes de financiamiento. Y cuál ha sido la actuación, al menos en el caso del seguro de salud, que es otro de los fondos que tiene varios problemas financieros y de varias aristas. Hay varias prestaciones que no cuentan con el financiamiento respectivo en los términos previstos por la Constitución y por la Ley de Seguridad Social. Pero y en cuanto a las cifras, a la transparencia de la información, que es un criterio de funcionamiento del sistema de seguridad social de acuerdo con la Constitución, me parece que eso es algo muy, muy complicado y que ameritaría también una responsabilidad de parte de los funcionarios de la institución y no señalar situaciones de esta naturaleza, porque al final la gente y la ciudadanía en general puede mostrar una resistencia a la discusión solamente de posibles cambios en torno a esta temática. Y peor aún en cuanto a posibles medidas. Claro, lo peor, doctora Borja, es que no se dimensiona, y esto soy crítico con los quienes deciden esto, tanto en la Asamblea, en el caso de reformas, cuanto los gobiernos de turno que se han sucedido, que han hecho es patear la pelota hacia adelante y no asumir con responsabilidad. Recordar lo que el ingeniero Jorge Madera dijo aquí cuando fue presidente del Consejo Directivo del IES, y más rápido se fue él, sin respaldo del presidente Guillermo Lasso, que siga instalada lo que él denunciara en el Seguro Social. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar.
Yo creo que el afiliado, el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando, porque mira, Miguel, hay una máxima que dice, dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo y despidiendo a las mafias que están ocultas allí. Lastimosamente, como dijo, las mafias siguen allí. Y mientras tanto, lo que se busca es mirar hacia adelante, como decía el ingeniero Rodríguez, vocal del Consejo Directivo en funciones prorrogadas en la Asamblea Nacional. Bueno, pues podría aceptar parte de la deuda del Estado, el Banco del Pacífico, si no han podido con el BIES. ¿Qué hacer? ¿Qué piensa, doctora Patricia Borja, de esto que no asumen la responsabilidad? Se acaban los recursos de la salud, se sigue comiendo el fondo de pensiones, no sabemos hasta cuándo si no se toman los correctivos estructurales. Por favor, doctora Borja. Sí, sobre este tema, realmente lo que puedo decir, y lo mencionaba hace un momento, una renovación del Consejo Directivo, no digo que vaya a ser algo que vaya a solventar la problemática de la institución, porque esta problemática tiene varias aristas. Sin embargo, creo que tomando en cuenta esta falta de legitimidad y también que han estado ya varios años como representantes alternos o titulares en el Consejo Directivo del IES, los dos vocales de asegurados y de empleadores, y cuál ha sido su accionar en todos estos años y sobre todo en este mismo momento. La situación de la institución es bastante delicada, principalmente en el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte, el seguro de salud individual y familiar, el seguro social campesino es otro de los fondos que, como lo mencionaba la economista Rosa Matilde Guerrero, también requiere varias medidas, pero de parte de la institución yo creo que hace mucha falta que haya varias medidas, porque en este mismo momento, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía sobre la calidad de los servicios y de las prestaciones entregadas por la institución? Hay una falta de confianza generalizada sobre la calidad de estos servicios y de estas prestaciones. Es algo muy preocupante, yo lo veo con mucha preocupación, que se vea al aporte realizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como una carga adicional, como un impuesto adicional, para más bien una disminución de la remuneración. No debe ser visto de esta manera, pero lamentablemente por esta falta de una calidad adecuada, esta falta de confianza en la administración de la institución, hay esta percepción en la ciudadanía. Entonces, yo creo que sería muy importante al menos llegar a concretar esta renovación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que nuevas personas puedan ir implementando algunas medidas sin perjuicio de que necesariamente hace falta de que se propenda a la expedición de una nueva ley de seguridad social o al menos algunas reformas a ciertos aspectos de cada uno de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero sin desconocer que, tomando en cuenta la situación que en este mismo momento se vive en la Asamblea Nacional, por también esta falta de conocimiento respecto del tecnicismo de la materia de la seguridad social, hay varias medidas que sí pueden y deberían ser implementadas por el propio Consejo Directivo del IES. La Corte Constitucional ha dispuesto la implementación de varias medidas, los entes de control. ¿Qué medidas podrían adoptar, doctora Borja? ¿Qué medidas? Usted ha citado entre los tantos seguro campesino, allí está y no pasa nada. ¿Qué medidas pudieran adoptar en el marco regulatorio actual que pudiera hacer el Consejo Directivo? En este mismo momento, o sea, la propia institución como tal, recordemos que tiene esa potestad de controlar, porque lamentablemente hay muchos asegurados que están formando parte de este régimen especial del Seguro Social Campesino y que no reúnen los requisitos previstos por la normativa para contar con la protección de este régimen especial. El IES tiene esa potestad de controlar estos particulares para incluso declarar como indebidas algunas aportaciones o alguna afiliación como tal, si es que no se reúnen los requisitos. Igualmente, en el caso del seguro de
invalidez, vejez y muerte. Hay muchas ocasiones en las que se señala que hay varias personas que en los últimos 5 años o en el último año inclusive incrementan de forma muy exagerada la base de aportación para o con la finalidad de contar con una mejor pensión. Eso es algo que también puede y debe controlar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque al final del día también estos incrementos que no tienen una justificación, porque hay que ver qué es lo que pasa, la relación con lo que están declarando en el Servicio de Rentas Internas por concepto de los impuestos respectivos. Pero esto es algo que debe ser controlado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay varios casos según lo que señala, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, de prestaciones que se han concedido sin que se reúna por parte de estos asegurados los requisitos previstos por la normativa. Habría que analizar qué es lo que ha pasado para verificar si ya se han recuperado esos valores, porque se señalaba en este informe que le menciono que se han entregado, a pesar de que no reunían los requisitos, se entregaron las prestaciones y esto generó una erogación de recursos en la institución, pero se cobraron esas obligaciones de vuelta para la institución. Hay varios temas, como le digo, igual la Corte Constitucional le dispuso a la institución que realizara una auditoría sobre las obligaciones, en este caso patronales, que están pendientes, también capacitaciones a los funcionarios. En alguna medida estos particulares se han realizado sobre las capacitaciones, pero lo que está previsto por la normativa es este derecho de contar con y acceder a servicios y bienes públicos de calidad, con buen trato, con eficiencia, y también contar con la información adecuada y precisa sobre determinadas situaciones. Pero también le dispuso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Corte Constitucional, la adopción de varias medidas para precautelar la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte. Y al menos de lo que consta en la página web de la institución, no se ha evidenciado alguna medida en torno a esta situación. Entonces, son varias medidas, no me voy a extender un poco más porque no podría hacerlo, pero sí hay varias medidas que en el ámbito administrativo puede implementar la propia institución, pero sin embargo no han sido implementadas. Al menos el tema del seguro social campesino, con todas las distorsiones, doctora Borja, habría que pedirle permiso a la dirigencia indígena para que, por favor, si autorizan hacer esto, lo cual es un contrasentido por los diálogos que ha habido. Le preguntaba también, el Banco del Pacífico, ¿qué piensa, doctora Borja, que le pague el Estado con el Banco del Pacífico al seguro? Sobre ese tema hay 2 proyectos de ley que en este mismo momento están siendo abordados por la Asamblea Nacional. El uno, que fue presentado por el asambleísta Pavel Muñoz, que está siendo tratado por la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Y el otro es un proyecto de ley que fue presentado por el asambleísta Manuel Medina, de Pachacutic, y está siendo tratado por la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Ambos plantean justamente esta posibilidad. El uno ya es más mandatorio en el sentido de que se entreguen las acciones del Banco del Pacífico como reconocimiento o parte de pago de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Varias observaciones ya han sido realizadas por parte del propio Ministerio de Economía y Finanzas en torno a la inviabilidad de esta propuesta, de este planteamiento, por varios aspectos de índole legal y también de índole operativo respecto del cumplimiento en caso de que llegara a entrar en vigencia un proyecto de esta naturaleza. Pero también yo veo primero con mucha preocupación el tema de que no está determinada primero la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, llegar a establecer una medida de esta naturaleza lo veo como algo que debería meritar un mayor análisis. Además de eso, al pasar las acciones del Banco del Pacífico, cambiar el titular, en este caso pasarlo a que pasen a ser justamente de titularidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tomando en cuenta que las inversiones, los fondos y las inversiones y los recursos previsionales del IES deben ser canalizados a través de la entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
pues hay varias falencias en la institución también. La economista Rosa Matilde Guerrero señalaba que habían emitido una serie de medidas técnicas como ente de control para solventar y tomar medidas respecto de los problemas del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero sí lo veo como algo complejo, partiendo de que la propia entidad financiera del IES tiene varios problemas, además de la naturaleza del BIES, que es más bien una entidad manejada con criterios de banca de inversión, que no es una naturaleza similar a la del Banco del Pacífico. Y también hay varios cuestionamientos, como lo señalaba, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a la viabilidad, a la operatividad de la propuesta, y más bien lo que se señalaba por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a inicios de este mes es que es una propuesta que no debería llegar a ser aprobada. Sobre este tema, economista Rosa Matilde Guerrero, ¿qué piensa de esta posibilidad cuando hay proyectos? Nos ha descrito bien la doctora Borja respecto de pagar una parte de la deuda del Estado con el Banco del Pacífico, por un lado. El seguro campesino, también nos gustaría una opinión respecto de esto, que buscaría soluciones de fondo que no las vemos en el horizonte. Sí, primero, Miguel, permítame un momentito. Usted acaba de mencionar qué cosas se deberían hacer en el BIES y en el IES en el corto plazo. Permítame insistir que el BIES y el IES tienen problemas estructurales. Le he mencionado 4, y creo que si no se hacen esas reformas estructurales, la salida a la seguridad social del 30% de los ecuatorianos no tendrá una solución. Más allá de que la salud es un problema de política pública, y eso lo tiene que resolver el Estado ecuatoriano para al menos la salud pública. Primer punto. Segundo punto, sí quisiera cerrar mi intervención, Miguel, mencionando, si me permite, algunas cosas muy rápidas. En el cortísimo plazo, el buen gobierno corporativo lo tiene que dar el directorio, y tiene que solucionar los problemas de una buena gestión. Y esa buena gestión tiene que iniciar por mejorar la auditoría interna y la auditoría externa, y solucionar los problemas de la institucionalidad, y eso es muy fácil tomando en cuenta primero las observaciones de la Contraloría, de los entes de control y de la Superintendencia, en temas muy simples, mi querido Miguel, que son de conocimiento público. Sí, por ejemplo, tener un core bancario tanto en el IES como en el BIES, que es una sola institución. Miguel, si me disculpa, voy a insistir en esto, porque los ecuatorianos nos perdemos creyendo que el IES y el BIES son dos cosas distintas. Esto inició hace 14 años, pero el IES y el BIES es una sola institución. El IES recibe los fondos y coloca a través del BIES. Eso es una única institución, Miguel, y creo que tenemos que concientizarnos de eso. Esos fondos del IES, que son los fondos nuestros y de los nosotros como empleados y de los empresarios, se invierte ¿en dónde? En cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria, que tiene que ser recuperada. No puede tener una tasa de mora del 13%. Aquí no estoy diciendo nada que no sepa Patricia, que no sepa usted y que no sepan todos. Esa tasa de mora tiene que bajar, tasa de mora de la cartera. Tiene que ser recuperada de forma adecuada. La coactiva de esa cartera tiene que ser bien recuperada con rendición de cuentas, igual que la cartera quirografaria. Los seguros tienen que ser contratados de forma adecuada. A eso me refiero como gobierno corporativo del BIES y del IES adecuado. Si para eso, como dice Patti, ellos o la ciudadanía considera que es urgente cambiar los dos directivos de un lado y del otro y tener un solo gobierno corporativo, que es lo que a mí me parece que además debería ser uno solo, porque es uno solo el IES y el IES perfecto, pero cambiar el gobierno, ¿cómo? Rindiendo cuentas sobre estos elementos, sobre estos 4 elementos únicos. Perdóneme, Miguel, que siga insistiendo que se trata de una sola institución. Esto es lo que hemos dicho los organismos de control y la propia OIT, Patti, y usted lo sabe, porque es una sola cosa. Entran los recursos y se invierten a través de esto que se llama ahora BIES, y que usted lo puede entregar por último a un tercero,
con indicadores de gestión que le den una rentabilidad. ¿Qué rentabilidad? La tasa actuarial, la tasa con la que usted debe pagar a los viejos, mi querido Miguel, para hacerlo fácil. Y de todo esto habría que educar sobre la seguridad social a todos, a quienes, a los que tienen que hacer los cambios, asamblea, pueblo ecuatoriano, que somos los que vamos a tener que pagar esto, los asegurados, los afiliados. Si no hay educación financiera sobre la seguridad social, difícilmente la gente va a entender los cambios que se requieren. ¿Por qué? Porque los servicios son malos. Entonces hay que hacer una real mesa de trabajo donde expliquemos lo que está pasando con la seguridad social y veamos el límite, los límites que tenemos y la falta de servicios. Ahora, si me permite, Rosa Matilde, entonces, esto pasa por una decisión política. Si no hay una decisión política para emprender esto, no se va a avanzar. Y no hay decisión política este rato. Yo creo que al contrario, me parece que puede ser el momento adecuado y se está poniendo sobre el tapete. Y un comentario, Miguel, si me permite, al final, ¿no es cierto?, sobre el tema del Banco del Pacífico. Me parece, desde mi punto de vista, mi querido Miguel, la cosa es aún más simple. El Banco del Pacífico, el 90% del pasivo es de los depositantes. Entonces, no sé en qué discusión está, de qué leyes hablamos. Perdóneme, Miguel, es de los depositantes. ¿Alguien les ha preguntado a los depositantes? Los depositantes son personas privadas, doctora Patti. Mi querido Miguel, ¿alguien les ha dicho, ustedes quieren que les entreguen sus depósitos al BIES? Creo que estoy siendo bastante clara, Miguel. Es de los depositantes. Solo el 9% es de la CFN. El Banco del Pacífico les pertenece a los depositantes, que son personas privadas. Espero haber contestado. Por ende, no es cuestión que alguien se reparte el Banco del Pacífico, que les pertenece a los depositantes, mi querido Miguel. Tenemos que respetar en este país, me parece a mí, Miguel, los depósitos privados, porque si no, comenzaremos a generar más inseguridad jurídica de la que ya tenemos. Y en este país hay que respetar la seguridad jurídica, y más aún, Patricia y Miguel y el público que nos escucha, la seguridad jurídica de los depósitos, y cuando son depósitos privados. Peor aún, si ya lo dijimos aquí, cuando esa deuda pública de el Ministerio de Finanzas a la Seguridad Social no ha sido auditada ni identificada, cuando dije que uno de los problemas estructurales es que esa deuda fiscal que se genera por la Seguridad Social se aumenta proporcionalmente. ¿Por qué? Porque las pensiones sí crecen, porque los beneficios crecen proporcionalmente hasta que no se defina cuál es el hueco. Perdone, Miguel, haberme extendido. No, espero muy ilustrativo. De alguna manera haber sido ilustrativo. Muy ilustrativo. La última cosa, esto tiene que ver, en el caso, al menos, de los entes de control, superintendencia de bancos, quienes hemos salido ya, y creo que con mucha claridad, renunciando cuando debíamos haber renunciado, Miguel, ¿no es cierto? Con claridad, esperamos, Miguel, sí, que con mucha claridad, esperamos, sí, que sigan aquellos técnicos que estuvieron comprometidos durante 3 años, que los mantengan y no los cambien, para seguir haciendo el trabajo técnico de supervisión basada en riesgos que se hizo, definiendo los riesgos centrales de la seguridad social, sí, que donde se identificaban actividades significativas, líneas de negocio BIES, definiciones de prioridad, donde básicamente estaban los seguros
Eso, Pati, no se preocupe, yo le paso. Donde estaban los riesgos más relevantes de la seguridad social, el IBM, vejez y muerte, salud, no porque los otros no eran fondos con riesgo. Identificados esos y los riesgos de esto está en la página web de la Super, así es que por eso lo pongo. Identificados los factores de riesgo, cuáles eran los factores de control y por eso el mapa de calor y de riesgos de la seguridad social identificado. Esto es una metodología que lo hicimos con el OTA, el Toronto Center, el Fondo Monetario, el BIP, desde fines del 2019. Espero que esos técnicos sigan, Miguel, para que sean los técnicos, usted dice que sigan los técnicos en la superintendencia de bancos, ¿no? En la superintendencia de bancos. Y que no lo sigan cambiando, Miguel, porque esto da fortaleza a las instituciones, seguridad a las instituciones. Creo que Pati estará de acuerdo conmigo. Sí, una pregunta final que quiero formularles a las dos economistas, Rosa Matilde Guerrero. ¿Qué debiera pasar? Hoy hay una expectativa, el gobierno no sé si entiende el problema como nos ha ilustrado esta mañana tanto Rosa Matilde cuanto Patricia, si entiende el problema en el Seguro Social, porque eso pasa por un entendimiento de la sostenibilidad del modelo del Seguro Social. ¿Qué debiera haber en este decreto de gobernabilidad del 10 que esta mañana en Guayaquil se va a anunciar, economista Rosa Matilde Guerrero? ¿Cómo debiera abordarse estos temas? Primero yo creo que debería, perdóneme que insista, haber un directorio, y eso yo creo que es posible legalmente, un único directorio, o que por último compartan el contenido del buen gobierno, y ese buen gobierno de los, por último, 2 directorios o de un único directorio, porque ya comparten presidente, debería decir que va a rendir cuentas, es decir, que la información financiera, actuarial y de lo que ingresa al IES y que se invierte a través del BIES va a estar para conocimiento del público y de manera trimestral, con un trimestre máximo de atraso, pero no con el retraso que ahora tiene. Eso sería muy importante porque es la forma de rendir cuentas. ¿A quiénes? A afiliados, a empresarios, al público en general, porque permite ¿qué es lo que permite? Permite, entre otras cosas, ¿no es cierto?, permite el conocimiento, el análisis. Eso es rendir cuentas. En el caso del IES, rendir cuentas al menos, ¿no es cierto?, de los seguros fundamentales, salud, vejez, trabajo, ¿no es cierto?, campesino, la información de los servicios, de lo que ingresa, pero de las pensiones, de los servicios que da, de las prestaciones que da y al número que da. Y los estudios actuariales no tener tanto retraso. Esa información debería estar. Eso, con que eso dé al menos los primeros 6 meses, sería un gran logro. Comprometerse como buen gobierno a eso. En el caso del BIES, Miguel, esto es, perdóneme, pero creo que es muy importante. No sé, Pati, pero creo que con usted concertaremos en eso. Que el BIES nos dé información, al menos semestralmente, ¿no es cierto? Que qué está pasando con la cartera, con la mora de la cartera hipotecaria, prendaria, quirografaria, en tiempo, ese sí mensual. ¿Qué está pasando con los fideicomisos, con el grado de rentabilidad de los fideicomisos, de cada uno de los fideicomisos, en donde se ha invertido los recursos, la coactiva, la mora? Yo con eso, si le rinde cuentas a la ciudadanía, está mejorando el gobierno corporativo. Sería muy importante, y la auditoría de los fondos. Creo que eso va a ayudar muchísimo a una mejora de la gestión del propio gobierno. Doctora Patricia Borges. Gobierno del BIES. Perfecto. Perdone, Miguel. Con todo gusto. ¿Qué debiera contener, Patricia, este decreto de gobernabilidad del IES que va a anunciarse esta mañana en Guayaquil?
Realmente, primero me gustaría conocer cuál es el alcance del documento antes de emitir un comentario. Sin embargo, como usted me está consultando sobre este particular, Miguel, partiendo también de que se trata de una institución que es autónoma, no me llama muchísimo la atención las implicaciones de gobernabilidad en el IES. Yo revisaba mientras escuchaba la intervención del economista Rosa Matilde Guerrero, una publicación que en este momento, hace pocos minutos, se realizaba en la cuenta de Twitter del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la que señalaba que avanza la reforma IES. Una reforma entendería la Ley de Seguridad Social, en la que retuiteaban un comentario del actual presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que le podría decir, seguramente en este decreto ejecutivo posiblemente se planteará alguna situación en torno a la construcción de algún proyecto de ley, entendería, en materia de seguridad social, en el caso específico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, me parece que no se debería dejar de lado la autonomía de la que está dotado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por mandato de la Constitución y de la Ley de Seguridad Social. Entonces, me gustaría verificar realmente, antes de pronunciarme más a fondo sobre este particular, respecto del contenido del decreto ejecutivo. Sin embargo, si a lo mejor se plantea, no sé, el establecimiento a lo mejor de alguna obligación de construir un proyecto de ley en materia de seguridad social, también le debo decir que, como lo señalaba el economista Rosa Matilde Guerrero, un principio fundamental y un criterio de funcionamiento de la seguridad social es justamente la transparencia, esta rendición de cuentas, que es algo que lamentablemente tiene muchas falencias en este mismo momento en la institución, tanto en el IES como en el Banco de Propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero también me preocupa que hay como esfuerzos desarticulados. En este año, en abril, se expidió la resolución número CD 646, que también dispuso la conformación por parte del Consejo Directivo de una comisión que tenía la misión de construir un proyecto. ¿Y ha funcionado esa comisión? ¿Ha funcionado esa comisión? No. Hasta el momento ni siquiera se conoce si ha sido conformada, pero hay disposiciones de parte de la propia institución, pero yo veo con mucha preocupación que no se concreta. Y no sé en este mismo momento cuál vaya a ser la postura del presidente de la República sobre este particular, y también veo con mucha preocupación el tema de la autonomía de la institución. Bueno. No, solo eso le podría mencionar. Y con esta asamblea hacer una reforma, con esta asamblea mediocre, hacer una reforma estructural que se quiere, bueno, habrá que esperar. Quiero comprometerles, economista Rosa Matilde Guerrero, doctora Patricia Borja, hablar sobre base cierta una vez que se expida hoy el decreto que dice la invitación, decreto de gobernabilidad del IES, así dice la invitación, hoy 11:30 en la ciudad de Guayaquil, en la gobernación. Esperemos eso y a ver con la inteligencia de ustedes nos puedan ilustrar, basado en datos, estadísticas, ese saldo rojo que se evidencia como presentar al economista Rosa Matilde Guerrero para tomar los correctivos. Da la impresión a veces que en el sector político ni se entiende la problemática del seguro social porque no se basan en asuntos técnicos, sino en discursos politiqueros que le venden al Ecuador. Muchas gracias, economista Rosa Matilde Guerrero y doctora Patricia Borja. Les comprometo para hablar de esto luego de este anuncio pomposo en Guayaquil. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un gusto. Comprometido, ¿no? Comprometido. El análisis. Sí, a los órdenes. Gracias. Con todo gusto. Gracias a los dos. Gracias, Miguel. Hasta luego. Muchas gracias. Saludo, muy amables. Hasta luego, economista. Muy ilustrativo lo que ustedes han señalado y nos comprometemos a seguir abordando esta crisis interminable del Seguro Social ecuatoriano. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Bien, cerramos la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Inicio de espacio promocional y publicitario. Canta como si nadie te viera. Exa es la actitud. Ponte. En todas partes. Ponte Exa FM.